Hola chicos, ¿cómo están? Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Qué tal Hola, ¿cómo me pues? les ¿Qué va? tal Nosotros muy bebé? bien, gracias a Dios. Hola, bebé, ¿qué más pues? Nosotros muy bien. Bueno, hoy venimos con algo muy chévere porque hoy vamos a conocer los 10 barrios más antiguos de Ciudad de México que sobrevivieron con el pasar del tiempo. Y este video lo tomamos del canal México Nostálgico para que vayan, se suscriban, activen la campanita y puedan Nostálgico. explorar muchísimas más videos por ahí que deben tener muy buenos, la Deben de verdad. tener, sí, nos salió ese Claro. videito y nos parece entretenido. Y bueno, vamos entonces con este video de los 10 barrios más antiguos de Ciudad de México. Ciudad de Yes. México es una de las urbes más vibrantes del mundo, pero entre su caos y modernidad existen rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Barrios que han visto el auge y caída de imperios, el paso de conquistadores y el nacimiento de una metrópoli que nunca duerme. Hoy, en México Nostálgico, te llevaremos a conocer los 10 barrios más antiguos y legendarios de la capital. Lugares donde las piedras hablan, las iglesias guardan secretos y cada esquina tiene una historia que contar. ¿Cuántos de estos barrios has recorrido sin saber lo que esconden? Prepárate, porque después de este video jamás volverás a ver la Ciudad de México con los mismos ojos. Comenzamos. Entre los edificios modernos y las avenidas llenas de tráfico, existe un rincón que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Xoco, cuyo nombre en náhuatl significa fruta agria, es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, con una historia que se remonta al siglo XIV, mucho antes de la llegada de los españoles. En aquella época, Xoco era un pequeño asentamiento agrícola, rodeado de canales y chinampas que alimentaban a los habitantes de México Tenochtitlán. Era un pueblo tranquilo, donde la vida giraba en torno a la naturaleza y las cosechas. Pero con la conquista, su destino cambió. Aunque mantuvo su esencia indígena, poco a poco fue integrándose a la expansión de la gran ciudad. Durante siglos, Xoco fue conocido por sus tradiciones y fiestas patronales, que tenían su epicentro en la parroquia de San Sebastián Mártir, construida en el siglo XVII. Esta iglesia, con su fachada sencilla y su aire de pueblo, ha sido testigo de la transformación del barrio, viendo pasar generaciones enteras que aún hoy conservan el espíritu comunitario que lo caracteriza. Pero el siglo XX trajo consigo una transformación acelerada. La urbanización y el crecimiento desmedido de la ciudad comenzaron a devorar los rincones antiguos, y Xoco no fue la excepción. Hoy, este barrio es conocido por albergar la Cineteca Nacional, un epicentro de la cultura cinematográfica del país. Un contraste impactante entre lo viejo y lo nuevo, donde las calles empedradas conviven con imponentes torres de departamentos y complejos comerciales. A pesar de estos cambios, Xoco sigue guardando secretos de su pasado. Sus calles aún tienen el eco de antiguas leyendas, y sus habitantes recuerdan con nostalgia los días en que el pueblo era un remanso de tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad. Xoco es la prueba de que, aunque la modernidad avance, la historia nunca desaparece del todo. Solo basta con detenerse un momento, mirar a su alrededor y escuchar lo que sus muros tienen que contar. En lo profundo de la Ciudad de México, escondido entre avenidas ruidosas y el trajín de la vida moderna, existe un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Chimalistac, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de los escudos blancos, es un barrio que respira historia en cada una de sus calles empedradas, en sus antiguos puentes de piedra y en sus jardines de ensueño. Antes de la llegada de los españoles, Chimalistac era un asentamiento agrícola rodeado de chinampas y canales, una tierra fértil donde la naturaleza marcaba el ritmo de la vida. Con la colonización, el barrio fue tomado por los frailes carmelitas, quienes construyeron caminos empedrados y lo convirtieron en un espacio de retiro y contemplación. Durante siglos, sus senderos servían de conexión entre el convento del Carmen en San Ángel y las huertas que alimentaban a la comunidad. Aquí, el tiempo no se mide en relojes, sino en historias. En sus calles aún se pueden ver casonas de los siglos XVIII y XIX, con altos muros que parecen resguardar secretos de una época donde el bullicio de la ciudad aún no llegaba hasta aquí. Y en medio de este paisaje de otra época se encuentra la parroquia de San Sebastián Mártir, un templo discreto pero lleno de significado para quienes han habitado este lugar generación tras generación. Pero si hay algo que define a Chimalistac, son sus puentes de piedra, testigos silenciosos de incontables pasos y susurros del pasado.
Bajo ellos, alguna vez fluyeron las aguas que conectaban el barrio con el resto de la ciudad, y aunque los canales han desaparecido, el espíritu del viejo Chimalistac sigue intacto. Hoy, este barrio es un refugio para quienes buscan escapar del ajetreo de la metrópolis. Pasear por Chimalistac es como viajar en el tiempo, entre árboles centenarios que forman túneles naturales y callejones que parecen sacados de un cuento antiguo. A pesar de la urbanización, que en una ciudad tan grande y moderna haya como estos espacios para salir de la rutina y todo esto me parece genial, porque muchas veces, digamos acá en Bogotá, siento que no hay esos espacios. Entonces a veces es como muy fastidioso porque siempre es el ruido, como que el mundo, las personas andan apresuradas, estresadas, y tener un espacio así de agradable en una ciudad tan grande como lo es México, Ciudad de México, pues sí es muy chévere. Organización que ha transformado a la Ciudad de México, este rincón ha resistido el paso del tiempo, conservando su esencia y su magia. Chimalistac no es solo un barrio, es una cápsula del tiempo, un testimonio vivo de una ciudad que alguna vez fue distinta, y un recordatorio de que la historia nunca se borra, solo se esconde en los rincones más inesperados. ¿Lo has visitado en alguna ocasión? Queremos saber qué opinas de este histórico barrio. En el bullicioso centro histórico de la Ciudad de México, entre calles repletas de comercio y edificios centenarios, existe un barrio cuya historia se remonta a los cimientos mismos de la antigua México Tenochtitlán. San Juan Moyotlán, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de mosquitos, fue uno de los 4 grandes calpullis de la capital México, un lugar de vital importancia política y social en tiempos prehispánicos. En su apogeo, San Juan Moyotlán era un punto estratégico dentro de la ciudad lacustre. Aquí se encontraba el Tecpan, la casa de gobierno indígena, donde se tomaban decisiones que afectaban a la vida de sus habitantes. También albergaba un tianguis, un mercado lleno de productos traídos de todas partes de Mesoamérica. Todo este esplendor llegó a un abrupto final en 1521, con la caída de Tenochtitlán y el inicio de una nueva era. Tras la conquista, los españoles reorganizaron la ciudad y San Juan Moyotlán se convirtió en la parcialidad de San Juan Tenochtitlán, donde la población indígena fue reubicada. A pesar de las transformaciones impuestas por los colonizadores, el barrio conservó su importancia, con la construcción de la capilla de San Juan Bautista, símbolo de la evangelización en la zona. En el siglo XVI también surgieron instituciones clave como el Colegio de San Juan de Letrán y el Hospital Real de San José de los Naturales, dedicado a atender a la población indígena. Pero la historia de San Juan Moyotlán no se detuvo ahí. Durante el siglo XVIII, el convento de Corpus Christi se levantó en estas tierras, destinado a mujeres indígenas de noble cuna. Más tarde, en el siglo XIX, la transformación urbana trajo consigo el mercado de Iturbide, precursor del famoso mercado de San Juan, que hoy en día es reconocido por su gastronomía exótica y su ambiente único. A lo largo de los siglos, San Juan Moyotlán ha sido testigo de los cambios de la ciudad. Aunque ya no es el barrio que alguna vez vibró con el esplendor de Tenochtitlán, sus rincones aún guardan fragmentos de su glorioso pasado. La Plaza de San Juan, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el Museo de Arte Popular son solo algunos de los sitios que mantienen viva su memoria. Hoy, en medio del ir y venir de la Ciudad de México, San Juan Moyotlán sigue siendo un recordatorio de los días en que esta metrópoli flotaba sobre un lago. Basta con detenerse un instante y observar con atención para descubrir que, bajo la capa de modernidad, aún laten los vestigios de una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Tlatelolco no es solo un barrio, es un símbolo, un escenario donde la historia de México se ha escrito una y otra vez con sangre, resistencia y transformación. Fundado en 1338 como una ciudad independiente de México Tenochtitlán, Tlatelolco fue, desde sus inicios, un centro comercial y político de enorme importancia. Mientras los mexicas dominaban militarmente, los tlatelolcas eran los grandes comerciantes de la región, con un tianguis que, según los cronistas, era el más grande y próspero de Mesoamérica. Pero la independencia de Tlatelolco no duró para siempre. En 1473 sus habitantes fueron sometidos por los mexicas, aunque su mercado continuó siendo el motor económico de la ciudad. Fue aquí donde se podía encontrar desde mantas de algodón hasta cacao, jade, turquesa y esclavos, en una red de comercio que llegaba hasta Centroamérica. Luego vino la conquista, y con ella
la resistencia final del pueblo mexica. 1400. Mientras Tenochtitlán caía en ruinas bajo el asedio de los españoles y sus aliados indígenas, los últimos guerreros se refugiaron en Tlatelolco, peleando hasta el último aliento. El 13 de agosto de 1521, Tlatelolco fue el último bastión en caer. En ese mismo sitio, Cuauhtémoc fue capturado, y con él, el Imperio Mexica dejó de existir. Sin embargo, Tlatelolco no desapareció. Durante la época colonial, el barrio fue transformado en un centro religioso y educativo. Se fundó el Colegio de la Santa Cruz, donde los frailes franciscanos enseñaron. Miren lo que nos muestran aquí, una infraestructura grandísima, muy desarrollada, y supuestamente los antiguos habitantes de estos territorios no tenían visión de nada. Se supone, pero Ah, todos latín. iban a su ritmo y dependiendo su forma de ser y sus aspiraciones, y siento que iban muy avanzados. Y teología a los indígenas. Fue aquí donde se escribió el Códice Florentino, uno de los documentos más importantes para conocer la historia de los mexicas. El siglo XX trajo nuevos cambios para Tlatelolco. En los años 60, el gobierno construyó el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, una de las urbanizaciones más ambiciosas de la ciudad, diseñada para la clase media trabajadora. Pero la historia de este lugar aún no había terminado. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en el escenario de una de las tragedias más oscuras de México, la matanza de estudiantes a manos del gobierno. Ese día, Tlatelolco volvió a teñirse de sangre, y desde entonces, su nombre quedó marcado en la memoria colectiva del país. Hoy, Tlatelolco es un sitio donde el pasado y el presente conviven de manera sobrecogedora. En la Plaza de las Tres Culturas, las ruinas prehispánicas, la iglesia colonial y los edificios modernos se alzan juntos, recordándonos que la historia nunca se detiene. Tlatelolco no solo es un barrio, es el reflejo de un México que ha caído y se ha levantado una y otra vez, siempre con la mirada puesta en el futuro. ahí está el En mayor la maraña de secreto calles México. del centro histórico de la Ciudad de México, entre edificios coloniales y el bullicio del comercio, hay un barrio que pocos mencionan, pero cuya historia se remonta a los mismos orígenes de la gran Tenochtitlán. San Sebastián Atzacoalco, cuyo nombre en náhuatl significa lugar donde está la compuerta o el dique de agua, fue uno de los 4 calpullis originales de la capital mexica, una pieza clave en la organización de la ciudad lacustre. Antes de la llegada de los españoles, Atzacoalco era un barrio estratégico. Ubicado al noreste de Tenochtitlán, su función principal era el control y manejo de las aguas, pues formaba parte del complejo sistema de diques y canales que mantenían el equilibrio del lago. Desde aquí se regulaba el paso del agua dulce y salada, protegiendo la ciudad de inundaciones y asegurando el suministro para la población. Con la conquista, el barrio fue absorbido en la reorganización española y convertido en una parcialidad indígena dentro de la nueva traza de la ciudad. Se construyeron plazas, iglesias y calles rectilíneas que poco a poco fueron borrando la estructura original mexica. Sin embargo, Atzacoalco conservó su identidad, albergando una población indígena que se resistió a perder sus costumbres y su historia. Durante la época colonial, Se resistió. la construcción de la parroquia de San Sebastián Mártir Entendiste, mano. marcó un nuevo capítulo para el barrio. Este templo, edificado en el siglo XVI, se convirtió en el centro religioso y social de la comunidad, atrayendo tanto a indígenas como a mestizos, que buscaban un espacio donde preservar su fe y tradiciones. A lo largo de los siglos, Atzacoalco sufrió múltiples transformaciones. Sus canales fueron desecados, sus antiguas estructuras desaparecieron bajo la expansión de la ciudad, pero su esencia nunca se perdió del todo. Hoy, las calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo y al Templo Mayor aún resguardan el eco de su pasado prehispánico, con vestigios que nos recuerdan que, bajo la piel colonial de la Ciudad de México, aún late el espíritu de la antigua Tenochtitlán. San Sebastián Atzacoalco es más que un barrio olvidado. Es una ventana a una época en la que el agua era la verdadera dueña de la ciudad y donde los mexicas supieron domesticarla con un ingenio que aún hoy nos asombra. Aunque su Sí. historia no siempre es contada, sigue escrita en las piedras de sus calles, esperando a ser descubierta por quienes saben mirar más allá de lo evidente. ¿Conocías los misterios de este hermoso lugar? Pues si te llamó la atención, espera a conocer el siguiente barrio. Mucho antes de que la gran Ciudad de México creciera hasta sus límites actuales, existía un pueblo que ya tenía siglos de historia. Mixcoc,
cuyo nombre en náhuatl significa lugar de la serpiente de nubes, fue una zona habitada desde la época teotihuacana, siendo un centro de comercio y un punto clave en la conexión entre los pueblos del Valle de México. A diferencia de otros barrios que surgieron después de la fundación de México Tenochtitlán, Mixcoac tenía una historia propia mucho antes de la llegada de los mexicas. Fue hogar de tepanecas, otomíes y nahuas, y aunque eventualmente se integró a la expansión tenochca, su identidad nunca desapareció. Sus campos fértiles y su cercanía a la calzada que conducía a Coyoacán lo convirtieron en un lugar privilegiado para la agricultura y el comercio. Con la llegada de los españoles, Mixcoac mantuvo su esencia rural, pero poco a poco comenzó a transformarse en un refugio para las élites. Durante la colonia y el siglo XIX se construyeron grandes haciendas y casonas que servían de escape para las familias acomodadas que buscaban un respiro lejos del bullicio del centro de la ciudad. Uno de sus puntos más emblemáticos es la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, construida en el siglo XVII, una joya arquitectónica que aún hoy es testigo del pasado colonial del barrio. Pero Mixcoac no solo es conocido por su historia antigua, sino también por su papel en la educación y la cultura. Fue aquí donde nació Octavio Paz, el gran escritor y poeta mexicano, cuya casa aún puede visitarse, conservando el espíritu intelectual que marcó su obra. En el siglo XX, Mixcoac se urbanizó rápidamente, pero logró mantener un equilibrio entre la modernidad y su legado histórico. Aún quedan en sus calles algunos vestigios del pasado, patios coloniales, antiguos callejones y edificios que han resistido el paso del tiempo. Hoy, Mixcoac es un barrio que mezcla tradición y modernidad, donde los ecos de un pueblo prehispánico aún resuenan entre las calles que ahora albergan universidades, comercios y residencias. Una prueba viviente de que la historia nunca desaparece, solo se adapta a los nuevos tiempos. Tacubaya no es solo un barrio más en la inmensidad de la Ciudad de México. Es un sitio con raíces tan antiguas que su historia se confunde con la misma fundación de la capital. Su nombre en náhuatl, Tlacopan, significa lugar donde se junta el agua, un reflejo de su importancia en el sistema lacustre que dominaba el Valle de México. En la época prehispánica, Tacubaya formó parte de la Triple Alianza, junto con Texcoco y Tenochtitlán. Su ubicación estratégica lo convirtió en un punto clave para el comercio y la agricultura, con canales y tierras fértiles que alimentaban a la gran ciudad. Pero tras la conquista, su destino tomó un rumbo distinto. Bajo el dominio español, Tacubaya se convirtió en un refugio para la aristocracia. Con su clima agradable y su distancia prudente del centro de la ciudad, muchas familias de la élite virreinal decidieron construir aquí sus casas de descanso. Haciendas, jardines y palacetes llenaron el paisaje, convirtiéndolo en uno de los lugares más exclusivos de la época. La historia de Tacubaya no solo está marcada por el lujo, sino también por la innovación. A finales del siglo XIX fue una de las primeras zonas en contar con tranvías eléctricos y en el siglo XX albergó fábricas e industrias que impulsaron el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, con la modernización y el crecimiento urbano descontrolado, Tacubaya perdió gran parte de su antiguo esplendor, integrándose de lleno en la expansión de la metrópoli. A pesar de los cambios, todavía quedan huellas de su pasado. La parroquia de la Candelaria, con su arquitectura barroca, sigue en pie, recordando los tiempos en que Tacubaya era un retiro privilegiado. También se pueden visitar sitios como Parque Lira y la Casa de la Bola, vestigios de una era donde la opulencia y la tranquilidad definían este barrio. Hoy, Tacubaya es una mezcla de tradición y modernidad, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en un caos ordenado. Sus calles han sido testigos de la grandeza y decadencia de la ciudad, pero su esencia sigue viva. Un barrio que, aunque ha cambiado, nunca ha perdido su historia. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Nos gustaría saber qué opinas. En la vasta historia de la Ciudad de México, hay barrios que han sido testigos de momentos clave, pero pocos pueden decir que vieron el fin de un imperio. Popotla, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de los álamos, es un rincón donde la historia sigue viva, donde las leyendas resuenan entre sus calles y donde el pasado sigue dejando su huella. Su importancia se remonta a la época prehispánica, cuando formaba parte de la ruta que conectaba a México Tenochtitlán con otros asentamientos a través de la calzada de Tlacopan, una de las vías más estratégicas de la capital mexica. Pero si hay un evento que marcó para siempre a Popotla, fue lo que ocurrió en una noche lluviosa de 1520. Tras la muerte de Moctezuma y la feroz resistencia de los mexicas,
Hernán Cortés y sus hombres intentaron escapar de la ciudad en lo que se conoce como la Noche Triste. Perseguidos y diezmados por los guerreros tenochcas, los españoles sufrieron una de sus derrotas más humillante. Se dice que, al llegar a Popotla, el conquistador se sentó bajo un ahuehuete y lloró su derrota, en un gesto de desesperación y frustración que quedó grabado en la historia. El legendario árbol de la Noche Triste, que por siglos se mantuvo como testigo de aquel momento, fue severamente dañado por incendios y contaminación, pero su recuerdo sigue vivo en el sitio donde alguna vez se erguía majestuoso. Tras la conquista, Popotla se transformó en un punto de descanso para quienes transitaban la calzada México-Tacuba. Durante la colonia, la construcción de la parroquia de San Esteban Protomártir, en el siglo XVI, consolidó al barrio como un lugar de relevancia religiosa y comunitaria. A lo largo del siglo XIX y XX, Popotla pasó de ser un pueblo tranquilo a un barrio absorbido por la expansión urbana de la Ciudad de México. Sin embargo, todavía conserva rincones que nos recuerdan su glorioso pasado. Sus calles, que alguna vez fueron caminos de guerra y resistencia, hoy albergan casas, comercios y escuelas, como la Escuela Nacional de Maestros y el Casco de Santo Tomás, que refuerzan su importancia cultural y educativa. Hoy, Popotla es un barrio donde la historia y la modernidad coexisten. Ya no es el refugio de Cortés, ni el punto de reunión de los mercaderes indígenas, pero sigue siendo un símbolo de las grandes transformaciones que ha vivido México. Quienes caminan por sus calles quizá no se den cuenta, pero en cada rincón hay un pedazo de historia esperando ser descubierto. En el corazón del centro histórico, donde las calles parecen contar historias en cada esquina, se encuentra un barrio que ha sido testigo de la transformación de la Ciudad de México desde sus días prehispánicos. San Pablo Soquiapan, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de agua cenagosa, fue uno de los grandes asentamientos indígenas que sobrevivieron a la conquista y que aún hoy resguardan la esencia de un México que se niega a desaparecer. Antes de la llegada de los españoles, esta zona formaba parte de la compleja red lacustre que sostenía la vida de México Tenochtitlan. Rodeado de canales y mercados, San Pablo Soquiapan era un punto clave en la distribución de bienes y alimentos dentro de la ciudad flotante. Sin embargo, tras la caída del Imperio Mexica, este barrio fue reconfigurado para integrarse en la nueva traza colonial, convirtiéndose en una de las dos parcialidades indígenas que coexistían con la creciente ciudad española. El comercio continuó siendo su gran motor. Con el paso de los siglos, San Pablo Soquiapan se convirtió en el hogar del mercado de la Merced, un centro neurálgico donde se intercambiaban productos de todo el país. Desde frutas exóticas hasta especias y textiles, este mercado representó el espíritu vibrante de un barrio donde la vida giraba en torno al truque y la supervivencia. No solo el comercio definió su historia. En sus calles se alza el majestuoso templo de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, una obra de la orden mercedaria que dejó su huella en la arquitectura de la zona. Este templo, con su imponente fachada barroca, fue testigo del auge y la caída de la influencia religiosa en la ciudad. El crecimiento de la metrópoli fue desplazando poco a poco los vestigios de su pasado lacustre, y los canales que una vez rodeaban el barrio desaparecieron bajo el peso del asfalto. Sin embargo, San Pablo Soquiapan sigue siendo un símbolo de la Ciudad de México en su forma más auténtica. Sus calles bulliciosas, el ir y venir de los comerciantes y el espíritu de quienes han vivido aquí por generaciones lo convierten en un sitio donde la historia no solo se cuenta, sino que se respira. Hoy, este barrio sigue latiendo con la energía de su pasado. Aunque el entorno ha cambiado, la esencia comercial y comunitaria de San Pablo Soquiapan permanece intacta, recordándonos que en esta ciudad el pasado nunca está demasiado lejos del presente. En lo que hoy conocemos como la Colonia Guerrero, existe un barrio cuya historia se entrelaza con la de la misma Ciudad de México. Santa María la Redonda, antiguamente parte del Calpulli de Cuepopan, ha sido testigo del paso de los siglos, resistiendo los cambios y conservando su esencia entre leyendas, música y tradición. Antes de la llegada de los conquistadores, Cuepopan, que en náhuatl significa lugar donde abren sus corolas las flores, era un barrio floreciente dentro de Tenochtitlán, un punto de encuentro entre comerciantes, artesanos y guerreros. Con la conquista, esta zona se transformó en Santa María la Redonda,
llamada así por la forma circular de su plaza principal. Desde entonces, se convirtió en un espacio de convivencia entre indígenas, mestizos y criollos, cada uno aportando un fragmento de su identidad a la vida cotidiana del barrio. La construcción de la iglesia de Santa María la Redonda en el siglo XVI marcó el inicio de una nueva era para el barrio. Este templo, que aún se mantiene en pie, se convirtió en el corazón espiritual de la comunidad. A su alrededor crecieron comercios, talleres y vecindades, convirtiéndolo en un espacio de gran dinamismo dentro de la ciudad colonial. Pero si hay algo que distingue a Santa María la Redonda, es su cercanía con la emblemática Plaza Garibaldi. Desde hace más de un siglo, este barrio ha estado ligado al mariachi y la música popular mexicana, convirtiéndose en el epicentro de la bohemia y la cultura popular. Garibaldi no solo es un sitio donde los mariachis tocan para los visitantes, sino un testimonio viviente del folclore que define a México en el mundo. A pesar de la modernización, Santa María la Redonda sigue siendo un reflejo de la historia de la Ciudad de México. Sus callejones guardan ecos del pasado, sus monumentos narran siglos de transformación y su vínculo con la música la mantiene como un punto de reunión para quienes buscan sentir el alma de la capital. En cada acorde de mariachi, en cada piedra antigua que aún resiste el paso del tiempo, Santa María la Redonda nos recuerda que la Ciudad de México no solo se construyó con edificios y calles, sino con el espíritu de los que la han habitado y la han hecho eterna. Hemos recorrido juntos las calles de la historia, viajado en el tiempo por los barrios más antiguos de la Ciudad de México y descubierto los secretos que aún resguardan sus rincones. Desde las huellas de Tenochtitlán hasta los barrios que resistieron el paso de los siglos, cada uno de estos lugares sigue vivo, contando su propia historia entre plazas, templos y calles empedradas. Ahora queremos saber, ¿cuál de estos barrios te sorprendió más? ¿Has caminado por alguna de estas calles sin imaginar la historia que guardan? Cuéntanos en los comentarios, queremos leer tus recuerdos y experiencias. La Ciudad de México es un libro abierto, un testimonio de civilizaciones pasadas que aún respiran en sus esquinas. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que ame la historia y suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más nostálgicos de México. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo la memoria de una ciudad que nunca olvida. Hasta la próxima. Bueno, excelente. ¿Cómo pudimos conocer ese México antiguo? Excelente video, me encantó. Sí nos gustaría saber cuál ha sido ese cambio, esa evolución hoy en día. Ustedes, por favor, nos comenten aquí si conocen estos barrios, si nos han ido a visitar. Si viven ahí. Si viven ahí. Que considero que puede haber muchas personas que vivan ahí. Pero bueno, la verdad, muy bonitos. Sí me fijé que hay muchos que están como cerca de la plaza central, del Zócalo. Pero hay otros que están apartados, o fue mi impresión, la verdad, no sabría cómo decirlo. Porque digamos que, por ejemplo, acá en Colombia, los barrios que uno podría decir que guardan un poquito lo colonial pueden ser los que están más cerca al centro. Sí. Exacto, entonces quisiera saber si todos estos están cerca al centro o hay algunos un poco más retirados. Y con la historia es muy bonita. Es muy bonita, hay que saberla entender y siempre rescatar todo eso. Es muy bonito escucharlo. Y ahorita, Lucía. Bueno, chicos, hasta un próximo video. Dios los bendiga, nos bendiga a nosotros también. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y coméntenos aquí abajito cuáles son los barrios que ya conocen, si viven ahí o qué nos pueden contar adicionalmente de estos barrios. Así es. Chao.